Hola, espero que estén muy bien. Tengo aquí un libro que fue muy famoso allá por el 2014 y 2015, Siempre Alice de Lisa Genova. Sobre todo se hizo mundialmente famoso por la adaptación cinematográfica protagonizada por Julianne Moore y por la que terminó ganando el Oscar. Si tuviera que comparar el libro y la película, cosa que no se debe hacer, la verdad es que me parecen obras muy diferentes. El libro es más crudo. La película sí hace pasar malos ratos al personaje principal y Julianne Moore tiene una actuación excelente, pero es una obra más inspiradora, con un personaje que sale avante pese a todo, muy al estilo de lo que le gusta a Hollywood. En cambio, el libro es una resbaladilla constante. Alice es una psicóloga muy reconocida, excelente profesora, con una carrera envidiable y una memoria prodigiosa. Por cierto, algo que siempre despierta admiración en el ámbito académico. Pero un día se desorienta completamente y eso la lleva a hacerse un chequeo médico que termina revelando que tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonces, progresiva e inevitablemente empieza a padecer los efectos de la enfermedad: deterioro cognitivo, pérdida de memoria, desorientación, pérdida de independencia, etc. Ahora, contrario a lo difícil del tema, la lectura del libro es bastante sencilla. Hay muchos diálogos, las palabras son muy casuales, casi no hay descripción de los espacios, etc. Básicamente la narración es una progresión constante de eventos. Esto se debe en parte a que el narrador de la historia se enfoca casi exclusivamente en Alice y en la manera en que va viviendo la enfermedad, cómo se siente, qué le preocupa, cuáles son sus pensamientos, etc. Pero, y aquí hay algo interesante, el narrador es alguien que va dando información a cuentagotas. Creo que la intención es que de algún modo vayamos experimentando lo que es vivir con esa enfermedad. Por ejemplo, los primeros capítulos cuentan cómo Alice seguía dando sus clases y en apariencia todo iba relativamente bien. A veces se nos dice que olvida unas cuantas cosas, pero nada grave. Hay una ocasión, por ejemplo, donde entra a un salón y al no llegar la persona que iba a dar la clase, Alice se marcha y le dice a los demás que no piensa perder su tiempo esperando. Sin embargo, después de unos capítulos, descubrimos que en realidad todo iba mal. Alice repetía clases, se olvidaba constantemente de los temas, y esa ocasión en que se salió del salón, ella era la maestra y todos los alumnos se quedaron sorprendidos de que no diera la clase y de que se fuera diciendo que perdía su tiempo con ellos. Entonces el narrador va omitiendo cierta información para después revelarla, y la verdad el efecto se consigue. Imagino que esa debe ser la incertidumbre que siente el personaje, la incertidumbre de nunca saber muy bien si está al tanto de lo que debería saber, para luego llevarse tremenda decepción cuando se da cuenta de que todo va mal. De hecho, releyendo el libro noté que desde las primeras páginas hay indicios de que algo anda mal con la memoria de Alice. Hay otro recurso interesante. No es tanto un misterio durante la lectura, sino más bien un golpe en el corazón. Alice se inventa un cuestionario con 5 preguntas que debe responder todos los días para que pueda valorar por su cuenta el estado de su memoria. Al principio todo bien, pero con el tiempo las respuestas comienzan a ser menos exactas hasta que finalmente son equivocadas. El problema es que ella no se da cuenta, y entonces se nos hace patente uno de los aspectos más terribles del Alzheimer. Uno no puede ser completamente consciente del progreso de su enfermedad. Es un padecimiento que se lanza sobre ti sigilosamente y no te das cuenta. Hay un pasaje a este respecto que me gusta. Alice deseó tener cáncer en lugar de Alzheimer. Lo cambiaría sin vacilar. Se sentía avergonzada por pensar eso y sabía que era un intercambio sin sentido, pero igualmente se permitió fantasear sobre él. Con un cáncer tendría algo contra que luchar y armas para hacerlo. La cirugía, la radiación, la quimioterapia. Existía una oportunidad de vencer. Su familia y sus colegas de Harvard se unirían a su lucha y la considerarían noble, y aunque al final fuera derrotada, sería capaz de mirarlos, reconocerlos y despedirse de ellos antes de morir. El Alzheimer era una bestia completamente distinta. No existían armas para combatirlo. Todos los que padecían Alzheimer se enfrentaban al mismo problema, tuvieran 50 años u 82. El fuego los consumiría a todos. Nadie saldría vivo. Y mientras que una cabeza calva y una cinta en forma de lazo eran vistos como insignias de valor y esperanza, su reticente vocabulario y la progresiva desaparición de sus recuerdos
solo anunciaban inestabilidad mental y una inevitable locura. Los enfermos de cáncer recibían apoyo de sus parientes y amigos, pero Alice solo sería una marginada. Incluso las personas más educadas y bien intencionadas tendían a mantener las distancias con los enfermos mentales. El pasaje es largo, pero toca bastantes temas. Uno es la falta de recursos que tenemos para sobrellevar el Alzheimer, pero además quizá el tema más importante del pasaje es el estigma que pesa sobre las enfermedades mentales. A quienes las padecen, casi como si fueran personas de segunda categoría, se les despoja de su autodeterminación, de su libertad, del contacto humano, incluso mucho antes de que los estragos de la enfermedad salten a la vista. En el libro hay varios pasajes donde la opinión de Alice no es escuchada porque se cree que no está en condiciones de juzgar por cuenta propia, y lo peor de todo es que eso lo hace su propia familia. Además, paradójicamente, mientras más personas van conociendo su estado, el círculo de relaciones personales se va reduciendo. Sus colegas en la universidad le evitan, nadie va a visitarla a su casa, y hasta su esposo se distancia física y emocionalmente. Alice tiene toda la razón en lo que dice. Si algo sucede con las enfermedades mentales es que tenerlas hace que los demás te vean y traten diferente, para mal. Ahora, hay otro tema que a mí me parece relevante y pasa un poco desapercibido, el tema del suicidio. Cuando Alice hace su cuestionario, lo diseña porque tiene la idea de que cuando ya no pueda responderlo, habrá llegado el momento de tomar esa salida. No hace una reflexión explícita del por qué toma esa decisión, pero se puede adivinar. Sabe que en estados avanzados del Alzheimer necesitará ayuda para casi todo, que se le internaran en algún lugar el costo sería excesivo para su familia, y además no quiere irse sin saber quiénes son las personas que ama y que la aman. El problema, como ya decía, es que no puede valorar por cuenta propia qué tan avanzada está su enfermedad y sigue respondiendo su cuestionario, aunque lo haga mal. Al menos hasta que pierde su teléfono y se olvide incluso del cuestionario. Un día, sin embargo, descubre las instrucciones que se había dejado a sí misma para acabar con su vida, pero es incapaz de seguirlas porque llegó al punto en que olvida las cosas al instante. Si pensamos la historia de Alice en este contexto, con la decisión que había tomado, el asunto se vuelve peor, porque entonces terminó viviendo una situación que ella no quería. Por supuesto, aquí tocamos temas polémicos, el del suicidio y en especial en el caso de las enfermedades mentales, pero sin meternos en la problemática podemos abordar un aspecto relacionado. ¿Hasta dónde estirar la vida? Hay un artículo muy claro y notable sobre este tema. Se llama Going to Meet Death de John Hardwick y ese texto nos plantea el tema del momento en que debemos tomar la decisión de soltar la vida. Pensémoslo en estos casos. Cuando una enfermedad está avanzando y sabemos que llegará un momento en el que perderemos la capacidad de valernos por cuenta propia, la dignidad o la capacidad de autodeterminación o como le queramos llamar. El asunto es que llegará un momento donde viviremos, pero no creemos que debemos hacerlo. Y el autor se pregunta, en este contexto, ¿cuál es el momento de quitarse la vida? Menciona que tenemos un deseo de tratar de estirar el asunto lo más que podamos, tratar de sacarle un día más a la vida, pero dice que de tanto estirar la liga suele llegar el momento en que nos volvemos incapaces de acceder al suicidio. Es lo que le pasa a Alice, y por ejemplo es algo que también suele pasar en países donde el suicidio está permitido, pero a condición de que los propios pacientes deben hacerlo. Sucede que llega un momento donde su enfermedad ya no los deja tomar por propia mano cierta medicación y entonces se quedan sin la posibilidad de hacer lo que tenían planeado. El autor plantea otras cosas, pero el asunto es que habría que dejar la vida cuando todavía se puede. Es decir, Alice debió haberse suicidado en cuanto pudiera, en cuanto hubiera dejado arreglados sus asuntos y hubiera hecho lo que quisiera. Suena complicado y suena feo, pero el horizonte que tenía es el de una enfermedad que no tenía cura y que era una pendiente resbaladiza, y al riesgo de llegar a un punto donde ya no podría hacer las cosas sola, por su cuenta, estaba al acecho, justo como le pasó. Desde luego, alguien puede estar en contra del suicidio y alegrarse de que no lo lograra, pero el asunto es que era la decisión que había tomado Alice, y este relato nos sirve para reflexionar un poco sobre temas muy actuales. La perspectiva social sobre las enfermedades mentales, el suicidio y el suicidio médicamente asistido, que son temas que están en la mesa en varios países y en algunos otros son prácticas aceptadas.
Al final del libro, Lisa Genova da una lista de agradecimientos y más allá de las personas que leyeron las primeras versiones, muchas menciones están dedicadas a médicos, investigadores, gente que da asistencia social a personas con Alzheimer, etc. Es decir, hay mucho trabajo de investigación detrás del libro, y la misma Lisa Genova está involucrada en estos temas de investigación. Tiene una conferencia en TED que recomiendo ver. Digo todo esto porque Siempre Alice no solo es una novela, sino también un texto para dar a conocer un tema. No es una obra divulgativa, pero casi. Y como tal, además de su objetivo de provocar emociones a través de una historia, tiene el interés de que nos sentemos a reflexionar sobre los temas que aborda. Como decía, temas muy actuales, y que por desgracia a cualquiera de nosotros le podrían suceder.